Bueno, soy Pedro Salinas, periodista peruano. He publicado varias investigaciones sobre el caso Sodalicio, una de las más importantes junto con mi colega Paolo Ugaz, mitad monjes, mitad soldado, que salió en octubre del 2015, que fue un escándalo tremendo aquí en el Perú. Creo que fue la mayor crisis que tuvo la Iglesia Católica en sus 200 años de historia en el Perú republicano. Luego publiqué un tocho de casi 1000 páginas, sin noticias de Dios, que luego sirvió de insumo para una misión especial, personalísima, del Papa Francisco, la misión Scicluna Bertomeu, que fue la misma que había actuado en Chile en el año 2018 y cayó acá en parapente prácticamente en julio del año 2023. Y acabo de publicar este último libro, La verdad nos hizo libres, con el sello de Debate ahora, también gordito, que cuenta ya la historia completa del caso Sodalicio hasta el momento de su caída, ¿no? Te hago una consulta, Pedro. Nosotros tuvimos una charla, una muy linda charla, sobre lo que era el Sodalicio. Para la gente que no lo vio, no vamos a profundizar hoy sobre la historia de Pedro y todo lo que hacían allí dentro. Vayan a ver en Sobrevivientes, van a tener el episodio con Pedro, donde llegamos a ese punto. Ahora, quiero retomar, desde esa última charla, ¿vos te acordás que nosotros, la verdad que me da mucha felicidad, porque sinceramente son noticias importantes que no se suelen dar muy seguido, y más hablando de una organización coercitiva que funciona dentro de la Iglesia Católica? ¿Qué sucedió después de aquella charla que tuvimos? Que vos estabas esperanzado, pero los dos estábamos regulando con respecto a, bueno, sabemos que Bergoglio tiene una postura diferente, pero hay que ver. Y vos me decías, sí, bueno, yo también espero lo mismo. ¿Qué sucedió después de todo eso? Mira, después de esa conversación, que ha sido la entrevista más larga que me han hecho en mi vida, que duró como 3 horas y pico, y digamos, y yo Pero tuve que estuvo muy buena. interrumpirla porque tenía un Zoom después, o sea, porque tú podías quedarte ahí siguiendo con esta cosa, pero eterna. Ahora, yo me sentí muy cómodo, la verdad, y con ganas de seguirla, pero efectivamente tenía ese Zoom que no podía postergar. ¿Qué pasó después de eso? Bueno, la misión Scicluna Bertomeu realmente hizo cosas que para nosotros eran impensables, ¿no? Terminó en una investigación que tomó 1 año y pico. La de Chile tomó 3 meses, porque claro, en Chile estamos hablando del caso de un cura abusador de una parroquia, el célebre pederasta chileno Fernando Caradima. Y en el caso de El Sodalicio era una organización con un perfil que tienen los movimientos ultraconservadores que proliferaron en la época de Juan Pablo II. Y claro, una organización poderosa, económicamente hablando, políticamente hablando. En países como el Perú, la Iglesia es un poder fáctico, que se alía a intereses, incluso en medios de comunicación. Entonces, nada, aquí la teníamos muy, muy cuesta arriba, y la sola posibilidad de que suprimiesen al Sodalicio era una cosa utópica, ¿no? Era más una suerte de deseo que realidad. Y sin embargo se logró. Se logró. O sea, fíjese que hubo momentos en los cuales Francisco como que dudaba o se demoraba, hasta que hubo un momento en diciembre del año pasado que, a través de una gestión del actual Papa, Robert Prevost, pudimos tener acceso a Jorge Bergoglio.
Vos antes habías tenido intercambio de emails, Sí, algo. desde el año 2019 aproximadamente, más o menos, sí. Pero básicamente que te daban vueltas, ¿qué es lo que te decía? Porque No, Bergoglio es un tipo bastante directo dentro de todo. sí, sí, O sí, es sí, lo que sí. creo. No, sí. Ahora, es cero tecnológico, ¿no? Él o te escribía de puño y letra y escaneaba, Ah, sí. sí, o te la mandaba siempre a través del secretario, ¿no? Que en ese momento era un argentino, Fabián Pedacchio, o me decía, querido hermano, tengo acá un mensaje del Papa Francisco, ¿no? 2 puntos y era una cosa coloquial lo que él te ponía, Pero es ¿no? más lindo recibir cartas que Sí, mail para mí. sí, bueno, Pau tenía a veces cartas así de puño y letra que le llegaban a Lima, a su casa, a través de heraldos Correo ibéricos. interno. Sí, sí. Correo interno de la iglesia. Tú decías, oye, ¿cómo confirma? Y una hasta con sello papal, ¿no? Eh, no, pero eran cartas en las que yo a veces le mandaba información sobre víctimas, sobre casos. Por ejemplo, en el 2018, que fue la primera comunicación que no fue directamente, sino a través de el chileno Juan Carlos Cruz, tramitamos una denuncia sumamente grave e importante que acusaba al cardenal, al primer cardenal histórico del Opus Dei, que es el peruano Juan Luis Cipriani, ¿no? Y que, por razón por la cual apenas cumplió 75 años, lo hicieron de lado y luego le cayó un precepto penal por el cual no podía residir en el Perú, no podía usar insignias cardenalicias, no podía aparecer en actos públicos, cosa que... Pero a prisión nunca. No, exactamente, exactamente. Bueno, Ese es un gran problema que tiene la iglesia. gran problema que tiene la iglesia, efectivamente. Su código de derecho canónico es una cosa que creo que sigue atada al siglo pasado y en algunos casos a la Edad Media, pero volviendo a las cartas, Bueno, a veces... sí, sigamos el hilo y después hablamos de todo lo demás, así la gente no se pierde. Yo tengo la culpa, es que a mí me gusta saber todo de tanto que voy preguntando y no vamos por la rama. Pero bueno, al final te comunicaste con Bergoglio varias veces y vos lo tenías al tanto de estas cuestiones, pero no se da esa reunión. Y cuando se dio esa reunión, ¿qué sucedió? En una de esas yo me enteraba de cosas que no tenía la menor idea que estaba tramando el sodalicio. Por él. No. Te lo juro, te lo juro. Hay un momento en el que el padre Jorge me dice, ¿sabés que estos querían mudarse, irse del Perú y poner su cuartel general, su sede en Roma? Y yo les dije que no, hasta que no repararan a todas, y me ponía así como mayúsculas, las víctimas, no se los acepté. Oye, y ese dato, bueno, luego lo verifiqué y efectivamente era tal cual. Y me enteraba por el propio Papa. Eso ya era así alucinante, ¿no? Pero bueno, finalmente llegué a ese encuentro. Y vos pataleando, escribiendo blog en contra, ¿te parece? Bueno, además, llego a esa reunión de diciembre del año pasado y yo debo tener la peor foto con el Papa de la historia, porque salgo con una cara de culo, ¿no? Yo no sabía que me estaban fotografiando en ese momento. Lo que pasa es que de verdad que yo estaba molesto con el Papa. Se sienta Pau, me siento yo, se sienta Elis, empieza a hablar Pau, que está con sus talking points y se fue más allá de los talking points. Trató de atropelladamente decirle todo lo que le quería decir, porque tú no sabes cuánto tiempo vas a tener al final. Sabíamos que teníamos media hora
con seguridad. Es un montón, media hora. Sí. Y bueno, yo me fui de frente al punto. El punto para mí era, padre Jorge, ¿qué va a pasar con el sodalicio? Ya tiene suficiente información para tomar una decisión sobre este asunto. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Y él me decía, bueno, ya la investigación está llegando a su fin y la cuestión es que acabe bien, perfecto. ¿Cuándo? Bueno, pero, o sea, lo importante es que acabe bien, sí, totalmente de acuerdo. ¿Cuándo? Vos Y ahí, pensás que te estaban zanateando, ¿no? sí, Que te estaban ya, haciendo la perla para demorártelo, digamos. sí. Y yo la verdad que dije, si me he hecho este viaje, no va a ser por, como decimos acá, por las huevas, ¿no? No, no, por las puras. O sea, si he llegado hasta acá de esta manera tan súbita, quiero una respuesta. Bueno, volví a insistirle y ahí suelta algo así como, después de esta conversación, voy a hablar con la persona que corresponde para que esto se defina pronto. Y nos dice a los tres, después de que hable Elis, usen esta conversación conmigo y digan públicamente que yo no estoy con ellos, ¿no? Y que estoy con la misión Cicluna Bertomeu. Frase que se nos quedó grabada a fuego a los tres y los tres luego escribimos una crónica, cada uno por su lado, en sus respectivos medios, ¿Y por qué no le dijo él eso? porque, olvídate, tú sabes lo que es una sesión, una audiencia del Papa. Tan es así que el Papa firma, si mal no recuerdo, el 14 de enero la disolución. Solamente que había un proceso de intimación que no es necesario, pero que se estila, y es que los que van a ser suprimidos o disueltos o liquidados también firman el decreto. Como que lo Pero ¿qué aceptan. ocurre? Se enferma el padre Jorge. Y claro, y eso queda como en suspenso. Después nos hemos enterado que hubo 2 episodios en los que casi se nos va en esa enfermedad que duró casi 2 meses. Y luego se recupera, ¿no? Se recupera y ya estábamos a puertas de la Semana Santa y el día lunes santo aparece el decreto. Porque nos enteramos que la gente del sodalicio estaba postergando. Estaban esperando que se muera. Sí, Qué hijos de puta. como los del Opus Dei, que eso sí se Exacto. salvaron. Eso sí se salvaron, ¿no? Bueno, no sabemos todavía ahora con este Papa, pero con Bergoglio se salvaron. Hasta que Sor Simona nos enteramos, dijo, ya, el lunes firmo, aunque sea con el portero, ¿no? O sea, digamos, no lo dijo así, no nos llegó el mensaje. No, pero así. yo creo que habrá dicho, Pero, sí, antes que se nos vaya, porque sí, estaba jodido, Jorge. ya estaba hasta acá de las postergaciones. Y el día lunes apareció el último superior general del sodalicio, un colombiano, José David Correa, ya a firmar la intimación, lunes santo, y fue el último decreto formal, oficial, que firma Bergoglio. Cuando yo no conocía demasiado de la operatoria y la estructura de la Iglesia Católica, yo también me enojaba mucho y decía la Iglesia Católica, pero después con el tiempo, cuando vas creciendo y conoces, indagás, hablas con muchos sacerdotes, ves la estructura, te das cuenta que realmente es un Estado, es un gobierno con distintos partidos políticos, en los cuales hay partidos de mierda, hay criminales, y que depende quién gane, depende quién gobierne, con qué fuerza gobierne, puede hacer más o menos. Entonces, esto es lo que tiene que entender la gente, que no es tan fácil ir con una estructura que viene desde hace añares
y patear el tablero y decir, yo hago lo que se me antoja. Bergoglio hizo muchísimo y a la vez, para muchos, es como que deja gusto a poco, porque realmente yo entiendo a los sobrevivientes. Por ejemplo, Analú de México, que fue abusada por un sacerdote. Cuando era niña, cuando se murió Bergoglio y yo lo sentí un dolor, porque yo sentí un cariño, un aprecio, una especie de admiración, en el sentido... Bien. Bueno, y que incluso me arrepentí de no haberlo querido conocer, porque la realidad que si yo hubiera querido lo hubiera conocido, pero como mi lucha a veces se puede dar la confusión, dije, prefiero mantenerme apartado. Como a veces uno piensa que las cosas duran para siempre. Y la realidad es que la gente, muchos sobrevivientes, están tan afectados que realmente, con razón están afectados, tienen toda la razón del mundo. Que no les llega la justicia y que ven que la iglesia tiene tiempos que no son humanos. Escúchame, bueno, puede llegar a los 70, 80 años. No son humanos. No son humanos los tiempos que tienen. Ellos están más allá. Porque es una estructura que se va a mantener miles y miles de años y van a seguir estando. Entonces, las víctimas quieren justicia, no quieren esperar 50 años a ver qué papa viene, a ver si los cardenales hacen esto. No, a veces no tienen ni siquiera la paciencia y la herramienta que por ahí tiene Pedro con su gente, o que tengo yo que hace 30 años que estoy luchando. Hay gente que necesita justicia ya. Y la verdad que no es justicia apartar a alguien y decir, bueno, te mando a otra parroquia, te mando a tu casa. No, son criminales y vulneraron los derechos, abusaron, tienen que estar en prisión como cualquier otro criminal. Y eso la iglesia no lo está haciendo hasta ahora. No. Bueno, Bergoglio recién, con sus motus propios, digamos, comenzó a abrir la trocha, pero lamentablemente ya estaba en una edad avanzada cuando comienza este camino. Lo que pasa es que la gente, cuando llega al poder, puede tomar más fuerza y seguir con estos cambios, o quizás se aburguesa y dice, bueno, ya estoy acá. Incluso, hay que decir la verdad, hay mafias criminales, no es joda. No es joda. Todos se piensan que van a cruzarse con alguien rezando. No, hay gente muy pesada dentro de... Bueno, hay organizaciones coercitivas armadas dentro de la Iglesia Católica. Y de hecho, volviendo al tema de Prevost y la supuesta denuncia, qué casualidad que al poco de lo que ocurre con José Antonio Eguren, que además él mismo lo deja en la nebulosa, que yo he renunciado. No habías renunciado, te votaron, te metieron una patada en el culo. Eso fue lo que pasó. Cosa que lo reconoce tiempo después. Pero ahí nomás le sacan esta campaña con Lazo y todo, que aparece rebotada en los medios áulicos del sodalicio. Primer hito. Segundo hito. Muere el Papa, se convoca al cónclave y yo en ese momento recibo la información de que los candidatos de Francisco eran el cardenal de Marsella, Alvin, creo que se apellida, un francés, y Robert Prevost. Robert Prevost tenía más sentido porque de los 100 y pico cardenales que creó de una manera increíble y de forma vertiginosa, y que eran en su línea, pero que los había conocido de muy poco, al único que lo pone como prefecto de un dicasterio y con el cual, me consta, por el propio Prevost, se reunía todos los sábados religiosamente, y en este caso creo que cae la palabra como literal, era Robert Prevost. Entonces, también era mi candidato, porque además lo conozco, me parece una buena persona. Bueno, convocan al cónclave y vuelve a aparecer, como si fuese el primer día, la misma denuncia del supuesto encubrimiento en los mismos medios, y luego hacen algo más
aparatoso. Le filtran la denuncia a SNAP, que es la asociación de víctimas más grande de los Estados Unidos, fundada por la norteamericana Barbara Blaine, a quien tuve el gusto, el placer de conocerla, porque es una de esas personas que tú conoces en la vida, tipo, no sé, Martin Luther King, que tiene una voluntad de hierro y que quiere cambiar las cosas, que lamentablemente falleció de forma muy temprana por una enfermedad muy rara. Y la tercera vez en la que aparece es a los minutos de designado, a los minutos de aparecer en el balcón. Y yo dije, wow, esta cosa sí es fuerte, porque esto yo no lo he visto con Francisco, tampoco lo vi con Ratzinger, tampoco lo vi con Botigua. A todos les dieron su luna de miel, su paz, su tregua. Con Prevost han atacado a los minutos. Y claro, me queda absolutamente nítido para mí que en el caso Sodalicio, por ejemplo, algo que ni a Freddy Krueger se le hubiese ocurrido, la peor pesadilla para el Sodalicio era justamente que gane Robert Prevost. ¿Cómo queda este asunto? ¿Cómo queda el tema de las víctimas? Buena ¿La pregunta. iglesia va a hacer algo? ¿Va a reparar algo? ¿Va a hacer algo? ¿Los va a denunciar ante la justicia o solamente se lavan las manos y dicen yo no tengo nada que ver, los expulso? Porque ellos son responsables de todo lo que hicieron durante todas estas décadas, esta organización coercitiva que estaba avalada por la Iglesia Católica. Han nombrado como comisario, Sor Simona Brambila ha nombrado como comisario para la liquidación, porque al final no solamente suprimieron al sodalicio, que fue una cosa súper importante para nosotros, sino porque el sodalicio era una hidra con varias cabezas. Tenía 2 ramas femeninas, las siervas del plan de Dios, y una que se les llamaban fraternas, la Fraternidad Mariana de la Reconciliación, y otra cosa paraguas más amplia, donde habían ahí nomás más de 20.000 adeptos, que se llama el Movimiento de Vida Cristiana o MBC, y la decisión de Francisco fue, no, cortamos a todas las cabezas. Hidra y todas sus cabezas. Ah, mirá vos. Así fue la cosa. Y todos fueron reconociendo en su intimación, salvo el Sodalicium, que habían entronizado una cultura de abuso sectaria. Eso fue... Bueno, pará, esto está genial porque esto le está abriendo el camino también a los sobrevivientes para denunciar, porque tienen el apoyo de la Iglesia Católica en este caso. Así es. Eso se logró, bueno, gracias a un papa como el padre Jorge, gracias a la misión Scicluna Bertomeu y gracias a los aliados como Robert Prevost y el arzobispo de Lima, y también cardenal elector en este último cónclave, Carlos Castillo Matasoglio. O sea, sin aliados en la iglesia, créeme, no llegas a nada. Pero ojo, tenemos una esperanza ahí, porque con este papa, por lo que me estás contando, es como una continuación joven incluso. Así es. Ojalá que no me equivoque. Bueno, también, toco madera. Así como dijimos, viste, cuando hablamos de Bergoglio, que dijimos, ojalá, que yo tenía toda la esperanza, digo, ojalá que nos escuche, ojalá, y nos escuchó en este aspecto y dio para adelante. Pero en este caso yo siento lo mismo, pero no me quiero quemar, viste, digo, ojalá que este tipo siga los mismos pasos y escucha a las víctimas, trate de impulsar reformas importantes como lo está haciendo Bergoglio. ¿Vos qué sentís? ¿Estuviste hablando con él en este último tiempo? ¿Con quién? ¿Con el nuevo papa? Sí. Sí. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.